que esto lo vamos a colocar en Livestream por YouTube en un momento. Entonces, qué bueno. Estoy muy contento de estar acá. La verdad, la segunda vez que visito Modelia. Gracias por la invitación. Y pues bueno, así formalmente nos vamos a presentar. Mi nombre es David Gordo Moreno. Pertenezco a la iglesia de English como tal. Y pues me acompaña al lado mi novia Vanessa Telles. Ella es de la iglesia de Emanuel. Y pues desde hace algunos meses pues me ha estado acompañando en la labor que he tenido en el ministerio como tal. Se llama Ministerio de la Palabra Abierta y conformamos un grupo de jóvenes. El grupo como tal, el grupo misionero se llama Hope. Nosotros principalmente, nuestra misión o como tal nuestro deber es que vamos a diferentes iglesias a llevar mensajes muy específicamente para jóvenes. Cuestiones que tienen que ver con noviazgo, ropa, cine, música, videojuegos. Nos centramos mucho en temas para ellos. Sin embargo, pues también tenemos temas pues, ya para más adulticos. Entonces, pues ya durante este año el Señor nos ha regalado la bendición de pasear prácticamente por toda Bogotá, llevando programas de escuela sabática y diferentes pues, cosas que ha sido de mucho provecho, pues, sobre todo para los jóvenes. Entonces, pues nada, con esto, darles las gracias de nuevo por la invitación. Y el tema que vamos a trazar en esta mañana es muy, muy interesante. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que inclinemos el rostro. Vamos a tener una palabra de oración para nuestro tema. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este último sábado que nos permites pasar en este lugar. Es el último sábado de este año. Te damos gracias, Padre, por el tema que has traído. Te rogamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo caiga de una manera muy especial sobre este lugar y sobre cada uno de los hermanos. Asimismo, Padre, que bendiga los diezmos y las ofrendas para que vayan directamente para tu obra y que de esta manera se pueda seguir predicando tu palabra en todo lugar, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel capítulo 13 y el versículo 14. Esto es lo que opina Dios acerca de David o el rey David. Primera de Samuel capítulo 13 y el versículo 14 nos dice lo siguiente: pero ahora tu reinado no se consolidará. El Señor se ha buscado un hombre según o conforme a su corazón y lo ha establecido por caudillo de su pueblo, ya que no has cumplido lo que el Señor te ha ordenado. Estas son palabras del profeta Samuel el rey Saúl en aquel momento. Pero aquí lo que vamos a destacar de este texto, de este versículo como tal, es lo que Dios piensa de David. ¿Qué fue lo que pensó? ¿Qué es lo que piensa de él? Según el versículo. Que es un hombre conforme o según su corazón. Y ese pensamiento no cambió. Bien, ahora, pregunta. ¿David fue un hombre sin pecado? ¿Cuántos pecados cometió David? A menudo nosotros recordamos uno, que es el bien conocido por Betsabé, pero la Biblia nos registra varios. Bien, no nos registra la totalidad de sus pecados, pero la Biblia sí resalta 3. Bien, hoy vamos a examinar apenas uno de ellos. No es el caso de Betsabé. Bien, pero vamos a examinar uno y otro lo vamos a ver de una manera muy superficial, pero la idea es que ustedes lo puedan estudiar en casa. Ahora, a pesar de que David pecó, Dios no cambió su pensamiento sobre él. Pero vamos a entender por qué Dios no cambió ese pensamiento. Y es algo que nos queda para la lección de este último sábado de este año 2017. Bien, Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel capítulo 16 y el versículo 7. Sí, porfa, ayúdame a leerlo. Pero el Señor respondió a Samuel: no mires su parecer ni su gran estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Bien,
Eso tiene que ver mucho con la lección de escuela sabática de esta semana. ¿Qué es lo que generalmente mira el ojo humano o nosotros como seres humanos? La apariencia, lo externo, e inclusive nosotros nos dejamos llevar muchas veces por las cuestiones externas. Pero Dios mira algo diferente. Dios mira el corazón. ¿Cuál es el corazón según la Biblia? ¿O qué es el corazón según la Biblia? La mente. Bien, entonces Dios lo que mira es lo que está aquí. Y eso lo mira todos los días. Entonces nosotros, aunque en apariencia podemos hacer cosas buenas o cosas malas, es Dios quien mira realmente lo que pasa acá. Entonces cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme o según el corazón de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Eso es lo que vamos a contestar durante la exhortación de este día. Quiero leerles de Patriarcas y Profetas, la página 625. De la página 625 nos dice lo siguiente acerca de David. Dice: siglos antes del advenimiento del Salvador, David, en plena adolescencia, cuidaba sus rebaños mientras pacían en las colinas que rodean a Belén. El sencillo pastor entonaba himnos que él mismo componía y con la música de su arpa acompañaba dulcemente la melodía de su voz fresca y juvenil. Ahora escuchen esto que es importante. El Señor había escogido a David y lo estaba preparando en su vida solitaria con sus rebaños para la obra que se proponía confiarle en los años venideros. Ahora hagamos un pequeño recuento de las bendiciones que Dios le dio al rey David. Esto apenas lo introductorio, ya vamos a entrar a la parte candela. Primero, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Segundo, ¿quién preparó a David para su ministerio? Según lo que acabamos de leer de Dios mismo, lo preparó. Bien, tenía una humildad increíble. Nos dice Patriarcas y Profetas también que a pesar de que Dios lo había escogido y lo había ungido, su corazón no se enalteció. En ningún momento dijo: yo fui, yo lo hice, para nada. La valentía y la victoria que prácticamente Dios le dio para ganar todas sus guerras. ¿Qué más le dio ¿qué más le dio Dios? Primera de Samuel capítulo 18, versículo 27. Por favor, alguien que me ayude a leerlo. Primera de Samuel capítulo 18 y el versículo 27. Otra de las bendiciones que Dios le dio. David partió con su gente, hirió a 200 filisteos y trajo sus prepucios que entregaron al rey para que él llegara a ser su yerno. Y Saúl le dio a su hija Mical por esposa. Bueno, ¿cuántas esposas tuvo David? 8. 8, muy bien. 8 esposas. Entonces, ¿para un hombre tener esposa es una bendición o no? 8, bueno, una, está bien. Bueno, aquí fueron 8, pero es un contexto diferente, pero sí. Vamos bien. Entonces el hecho fue que Dios le dio esposas, le dio hijos, le dio un reino, es decir, Dios le daba absolutamente todo. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bien, aparte de la gran cantidad de hijos que tuvo. Le dio protección también cuando Saúl lo persiguió. Le dio diferentes dones, el hecho de ser pastor, soldado, poeta, músico, rey. La cantidad de dones que Dios le dio a David fueron increíbles. Ahora vamos a entrar a nuestra parte central, a la candela del sermón. 8. Muy bien. Como dijimos anteriormente, a menudo se recuerda el pecado que ante nuestros ojos como hombres es el más grave que cometió David. ¿Cuál fue? El del adulterio, generalmente. Hay otros pecados más encerrados. Sin embargo, vamos a ir a examinar. Vamos a ir a examinar. Primera de Samuel capítulo 21. Primera de Samuel capítulo 21. Vamos a leer el versículo 1. Porque este pecado que cometió David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, costó la vida de miles de personas. Y es un pecado que ante nuestros ojos puede parecer chiquito,
pero le costó la vida a muchos. Capítulo 21, versículo 1 dice: David se levantó y partió, y Jonatán se volvió a la ciudad. Llegó David a Nob ante el sacerdote Ahimelech, que salió atemorizado a su encuentro, y le preguntó: ¿por qué vienes tú solo sin que nadie te acompañe? El contexto de lo que estamos viendo acá es que en ese momento Saúl ya lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David llega a un lugar y se presenta ante Ahimelech, que es el sumo sacerdote. Ahora aquí vamos a ver otro de los pecados de David. Versículo 2 dice: respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me ha confiado una orden y me ha dicho que nadie sepa del asunto a que te envío y lo que te ordeno. Por eso he citado a los criados en cierto lugar. Saúl estaba persiguiendo a David, pero David le suelta una mentirita piadosa, una mentirita blanca, una mentirita chiquita. Y le dice: no, es que Saúl me ha mandado. Y vemos algo chiquito. Esto al parecer pues realmente no... Una mentirita blanca pues no pasa nada, no tiene consecuencias. Bien, vamos a leer el versículo 8. Versículo 8. Nos dice: también preguntó David a Ahimelech: ¿no tienes aquí algo a la mano, una lanza o una espada? Pues a causa de la urgencia de la orden del rey, no pude tomar mi espada ni mis armas. Segunda mentira. Teniendo en cuenta que Saúl lo estaba persiguiendo, que David estaba huyendo, volvió y le dijo otra mentirita: es que salí de afán, y por salir de afán no pude tomar armas con que defenderme. Dos mentiritas blancas que aparentemente no tienen ninguna consecuencia. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto puede sonar un poquito contradictorio, precisamente por lo que estamos analizando. Vamos a leer, por favor, los versículos 12 y 13. Versículo 12. David pensó seriamente sobre estas palabras y empezó a sentir gran temor de Aquís, rey de Gat. Entonces simuló ante ellos haber perdido el juicio y se hizo pasar por loco entre ellos. Y entonces tamborileaba los batientes de las puertas y se dejaba caer la baba por entre la barba. Tercera. David llegó a cierto lugar donde sabía que le podía ir mal. ¿Qué hizo entonces? Fingió locura. Se hizo pasar por alguien que no era. Otra mentirita más. Para salvar su vida. ¿Era algo bueno lo que estaba haciendo? ¿Para salvar su vida? En apariencia sí. ¿Sí o no? En apariencia sí. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Si aún con estas cosas, ¿cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y cómo puede ser que Dios no haya cambiado su pensamiento frente a David? Sigamos. Ahora vamos a ver las consecuencias de esto. Capítulo 22. Perdón. Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 9. Nos dice el versículo 6. Se enteró Saúl de que David y los hombres que le seguían habían sido descubiertos. Se hallaba Saúl en Gibá, sentado bajo el tamarisco de la colina, con una lanza en la mano, rodeado de sus servidores. Pregunta: ¿se enteró Saúl de que David fue a ver al sacerdote? Se enteró. Versículo 9. Vamos a leerlo el versículo 9. Respondió Doeg, el edomita, que estaba entre los servidores de Saúl: yo he visto al hijo de Isaí llegar a Nob, a casa del sacerdote Ahimelech, hijo de Atiub. Pregunta: ¿alguien se dio cuenta de lo que David hizo con el sacerdote? Sí. Entonces, ¿la mentirita piadosa era un pecado pequeñito? No. Para nada.
Siempre hay alguien que está pendiente de lo que hacemos. Alguien humano, alguien externo. ¿Bien? Siempre hay alguien que se da cuenta. Y este señor Doeg, que estamos viendo aquí en las Escrituras, fue y le dijo al rey Saúl lo que David estaba haciendo. Tremendo. Versículos 11 al 16, capítulo 22, versículos 11 al 16. Nos dice: el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda la familia de su padre, y a los sacerdotes que había en Nob, y todos vinieron ante el rey. ¿Cuántos sacerdotes fueron? Muchos. Y no solo los sacerdotes, sino también la familia, a responder por algo que ellos no habían hecho. O sea, prácticamente otro estaba poniendo la cara por lo que David hizo. Bien, versículo 12 dice: y dijo Saúl: escúchame, hijo de Atub. Y éste respondió: aquí estoy, señor. Díjole Saúl: ¿por qué os habéis conjurado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste alimentos y una espada, y consultaste a Dios por él, para que se sublevara contra mí y me pusiera acechanzas como lo está haciendo? ¿A quién estaba culpando de lo que David hizo? ¿Le estaba reclamando por haberlo ayudado? ¿El sacerdote hizo algo bueno? Lo ayudó. Era una persona completamente inocente. Sigamos leyendo, versículo 14. Respondió Ahimelech al rey: ¿y quién entre todos tus súbditos hay como David? Fiel, yerno del rey, agregado a tu guardia personal y honrado en tu casa. ¿Acaso es hoy la primera vez que he consultado a Dios por él? Lejos de mí esté todo eso. No impute el rey semejante cosa a su siervo, ni a toda la casa de su padre, pues en todo este asunto tu siervo nada sabe, ni poco, ni mucho. Tremendo. ¿Sabía el sacerdote entonces lo que David estaba haciendo? Él sirvió bien. ¿Era inocente de las mentiritas de David? Por supuesto. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Seguimos analizando, pero David siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 16. Pero el rey declaró: irremediablemente has de morir, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. ¿Quién resultó pagando? Entonces miren que por 3 mentiritas blancas, ¿cuáles fueron las consecuencias? La muerte de mucha gente. Tremendo. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hay que hacer énfasis en esto, porque al final vamos a entender por qué. Versículo 17 al 19. Dice: luego ordenó a los guardias que estaban a su lado: cerquen a los sacerdotes del Señor y denles muerte, pues también ellos han tendido la mano a David. Porque aún sabiendo que él era fugitivo, no me lo avisaron. Pero los servidores del rey no quisieron extender sus manos para herir a los sacerdotes del Señor. Entonces dijo el rey a Doeg: acércate tú y hiere a los sacerdotes. Se acercó Doeg el edomita e hirió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían efod y el efod de lino. Y Saúl por su parte pasó a filo de espada a Nob, la ciudad de los sacerdotes, hombres, mujeres, muchachos, niños de pecho, bueyes, asnos y ovejas cayeron al filo de espada. Y por una mentirita blanca desapareció una ciudad completa junto con los sacerdotes, por una mentirita chiquita. Pero David era un hombre ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. Bien, ahora, de la página 644 del libro Patriarcas y Profetas, la página 644, nos dice allí la hermana White: el joven temía constantemente ser descubierto y en su angustia recurrió al engaño. Está hablando de David. Dijo al sacerdote que el rey lo había enviado en una misión secreta que requería la mayor rapidez, y con esto David mostró su falta de fe en Dios. Y su pecado causó la muerte del sumo sacerdote.
Si le hubiera manifestado claramente los hechos tales como eran, Ahimelech habría sabido qué conducta seguir para proteger su vida. Dios requiere que la verdad distinga siempre a los suyos, aún en los mayores peligros. Nos dice la hermana White eso. Teniendo en cuenta esto, mis hermanos, tenemos que hacer el énfasis nuevamente. Y perdón si soy repetitivo, pero aún así David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bien. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Este lo vamos a analizar de una manera muy rápida, que ya conocemos el caso, ya no lo sabemos de memoria. Capítulo 11, versículo 1 nos dice: a la vuelta de un año, al tiempo de salir a la campaña los reyes, mandó salir a David a Joab, junto con sus servidores y con todo Israel. Devastaron el país de los amonitas y pusieron cerco en Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pregunta, ¿quién era el primero que tenía que salir a la guerra? El rey. Es el primero. Pero nos dice que David se quedó en la casa. Entonces encontramos allí qué fue lo que pasó. ¿Cómo termina esta frase? Mente desocupada es taller del diablo. David se quedó con la mente completamente desocupada, viendo las redes sociales, y preciso se encontró de frente con ¿quién? Con Betsabé, ¿cierto? Entonces ya sabemos lo que pasó. David ya tenía esposas, tenía hijos, pero pues se metió con la mujer ajena, la dejó embarazada, se valió de su propio poder para matar a Urías, ¿cierto? Pero aquí una de las cosas más graves es que se valió de la ley de Dios para tapar su pecado. ¿Cuál era la única forma en que una mujer podía volverse a casar? Cuando estaba viuda. Cuando estuviera viuda. Perfecto. ¿Se valió el rey David de la ley de Dios para cometer lo malo? Porque matando a su esposo, esta mujer ya quedaba libre para casarse con él. Vea que nosotros como adventistas podemos valernos de lo mismo. Podemos pasar por la misma situación. Valernos de la ley de Dios precisamente para tapar algo malo que hicimos, ¿cierto? Y de esa manera, externamente, ante los demás, pasar lo correcto o hacerlo pasar como correcto. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Las consecuencias: ya sabemos que el bebé muere, perdió absolutamente el respeto de su familia, perdió el respeto, inclusive la autoridad de su reino, según lo que nos dice Patriarcas y Profetas también. Las consecuencias, ¿cuáles fueron también? Amnón, su primogénito, terminó violando a Tamar, su hermana. Absalón se rebela contra él, precisamente por pensar que era débil y no hacer justicia. David tuvo que ver a su hijo Amnón y a Absalón morir, ¿sí o no? Sufrió mucho por la muerte de sus hijos y finalmente pues sufrir la deshonra de su hija Tamar, por algo que él pensó que era pequeñito. Pero aún así era un hombre conforme al corazón de Dios. Bien, pregunta: ¿por qué David no pudo aplicar justicia a su hijo Amnón cuando violó a Tamar? ¿Por qué no pudo aplicar justicia? Porque era el mismo pecado. ¿Tiene que ver eso con la escuela sabática de esta semana? Mientras yo lo haga, no pasa nada. Es liviano. Pero ya cuando otra persona comete lo mismo que yo hice, ahí sí es de lo peor. ¿Tenía autoridad moral? Por supuesto que no. Bien, líderes de iglesia, es tremendo esto. ¿Por qué no le pudo aplicar justicia a Absalón? Esos son casos que debemos analizar muy bien. Pero aún así David era un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3. Ahora vamos a ver un poquitico como la contradicción de esto. Vamos a leer por favor el versículo 6. Primera de Reyes 3. Primero vamos a leer el versículo 6 y luego vamos a leer el versículo 14. El versículo 6 nos dice: respondió Salomón: tú trataste con gran benevolencia a tu siervo David, mi padre, porque él caminó ante tu faz con lealtad y justicia
y rectitud de corazón hacia ti. Y tú le conservaste esta gran benevolencia al concederle un hijo que se sentará sobre tu trono tal como hoy acontece. ¡Ey! Esto es contradictorio. Salomón está declarando que David caminó conforme a los caminos de Dios completamente. Pero estamos viendo que no es así. Bien, versículo 14. Versículo 14 nos dice: y si andas por mis caminos y guardas mis mandamientos y preceptos, como lo hizo David tu padre, prolongaré tus días. Aquí está hablando directamente Dios a Salomón. Entonces Dios está diciendo que David caminó conforme a sus caminos. ¿Es contradictorio o no? Parece bastante contradictorio. Ahora vamos a mirar por qué Dios sigue pensando y nos sigue diciendo que David era un hombre conforme a su corazón. Primera de Samuel. Volvamos a Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 21. Primera de Samuel, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 21. Nos dice lo siguiente: Abiatar comunicó a David que Saúl había asesinado a los sacerdotes del Señor. Sigue diciendo: y David dijo a Abiatar: yo sabía que aquel día que estando yo allí estaba Doeg el edomita, y ciertamente habría de informar a Saúl. O sea, David era consciente de que vendrían consecuencias, pero ¿sabía las consecuencias? No, son cosas diferentes. ¿Cierto? Ahora miren lo que dice: yo soy el responsable de la muerte de todas esas personas y de tu familia. Entonces, cuando David cometía el pecado, ¿era consciente de que estaba haciendo el mal? Vamos bien hasta ahí. ¿Lo asumió? ¿Lo reconoció? Sí. Ahí radica mucho la diferencia, mis hermanos y hermanas. Ninguno de nosotros podemos presentarnos justos delante del Señor. Ninguno. Empezando por este servidor. Pero David fue consciente de que lo que estaba haciendo era mal. Bien. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 13. Segunda de Samuel 12, versículo 13 nos dice: dijo entonces David a Natán: he pecado contra el Señor, se me pegó el puertorriqueño. He pecado contra el Señor. A lo que replicó Natán: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Tal vez en el momento en que estaba haciendo todo ese tipo de cosas, no era consciente de la gravedad de su pecado, hablándolo de Betsabé. Pero cuando llegó alguien a decirle: mira, esto fue lo que hiciste, ¿cayó en cuenta David de lo que hizo? ¿Lo reconoció? ¿Se arrepintió? ¿Abandonó el pecado? Bien. Segunda de Samuel, capítulo 24. Uno creería hasta ese punto que a partir de ahí David no cometió más errores. Pero vamos a ver que sí. Aún después de esta, sí cometió muchos más errores. Segunda de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer los versículos 10, 17 y 25. Segunda de Samuel 24, versículo 10 nos dice: pero a David le remordía el corazón por haber hecho el censo al pueblo y dijo al Señor: he cometido un gran pecado en lo que he hecho. Perdona pues ahora, oh Señor, la falta de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Versículo 17. Cuando David vio al ángel haciendo estragos entre la gente, dijo al Señor: yo fui quien pecó, fui yo quien delinquió, pero este rebaño ¿qué ha hecho? Descarga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Versículo 25. Erigió David un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos. Entonces atendió el Señor las súplicas del país y la plaga cesó de pesar sobre Israel.
¿Por qué entonces David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Por el hecho, mis queridos... Señora, vamos muy bien, vamos muy bien. Mis queridos hermanos y hermanas, en este momento, ninguno de nosotros podemos presentarnos justos delante del Señor, como ya dijimos. David no se presentó justo delante de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? A pesar de que tenía gran conocimiento de las cosas, al igual que nosotros tenemos mucha luz que nos fue revelado como iglesia, nosotros seguimos cometiendo nuestras cosas, de los cuales yo soy el primero y lo digo acá. ¿En qué radicó la diferencia? La diferencia radicó en el hecho en que cuando vinieron las consecuencias, David reconoció el mal que había hecho. Y dice allí el versículo 25 que levantó un altar y ofreció sacrificios. Y su oración fue: Señor, perdóname por mi mal proceder. Perdóname por lo malo que he hecho. Contra ti he pecado. Y puede que haya sido chiquito para nosotros la cuestión de la mente. No, para Dios no, porque vinieron consecuencias tenaces. Y este es un mensaje muy, muy especial para los jóvenes. Porque tal vez cuando le decimos a nuestros papás mentiras tan chiquiticas, pensamos que no va a haber consecuencias. Y tal vez nosotros nos jactamos de decir: me salí con la mía. Pero cada cosa que nosotros hacemos siempre va a tener una afectación sobre un tercero. ¿Vamos bien? Vamos muy bien. ¿Listo? Vamos muy bien. Entonces, con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo entonces dediquémonos a pecar. No, la idea es que no lo hagamos. Pero si lo hacemos, lo más importante primero es reconocer quiénes somos como pecadores. Pero también reconocer quién es el único que puede perdonar mi pecado y quién es el único que puede enderezar el camino. Bien. ¿Vendrán consecuencias de lo que hagamos? Por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a terminar de redondear este tema? Facilísimo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, para poder terminar de entender el principio de lo que queremos estudiar en esta mañana. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Alguien por favor ayúdeme a leerlo con voz fuerte, con voz alta. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien. ¿Cuántos pecados habremos cometido este año 2017? Muchos. Muchísimos. Sin embargo, nuestra esperanza está aquí. Si pecamos, tenemos un abogado. Todavía tenemos tiempo. Todavía hay oportunidad. Bien. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7, vamos a leer el versículo 14. Por favor, alguien me ayúdeme a leerlo. Apocalipsis 7, versículo 14. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue... 7:14. 7:14. Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Muy bien. Vienen de la gran tribulación, está hablando de los 144,000. ¿Qué característica tienen allí? Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿David lavó sus ropas por la sangre del Cordero? A pesar de que pecó, a pesar de lo que hizo, ¿lavó sus ropas en la sangre del Cordero? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, por eso es justo. Bien. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido del arpista que tañía sus arpas.
Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender este cántico sino los 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño porque son sin mancha. Bien, ¿cuál es la característica de este grupo de personas? Por supuesto. Pero entonces allí estamos viendo características. Primero, siguen al Cordero por donde van, ¿cierto? En el capítulo 7 también está hablando de los 144.000 y tiene la característica de que limpiaron sus ropas en la sangre del Cordero. Los sigue por donde quieran que van, ¿sí o no? Fueron primicias para los hombres y lo más importante que dice el versículo 5, y en su boca no fue hallada mentira. Entonces hago la pregunta, mis hermanos y hermanas, ¿quiere decir entonces que este grupo de personas no pecaron nunca? Pecaron, porque es que la Biblia es clara, por cuanto todos pecaron y no hay justo ni siquiera uno. Este grupo también tuvo sus pecados, por supuesto, lavaron sus ropas por la sangre del Cordero, pero finalmente, mis hermanos y hermanas, este grupo en especial, al igual que todos los que creen, llegará el momento en que ya no van a pecar más. Y estos 144.000 delante de Dios estarán justos y sin mancha, porque llegará el momento en que abandonarán todo pecado. Por eso no estamos diciendo en este tema de hoy que entonces dedicémonos a pecar, porque al fin y al cabo Dios nos perdona. La idea es que tomemos conciencia de que el pecado hace mal para nuestras vidas, pero si cometemos pecado, volvámonos a Dios una y otra vez. Porque es el único que nos justifica, es el único que nos puede salvar. Estamos viendo que hombres tan valerosos como David, que estará entre los salvos, también cometió sus pecados, pero los reconoció, los abandonó, pero siempre tuvo en la mente que Dios es el único que lo puede salvar, que solo a través de Jesucristo puede alcanzar la redención. Eso es lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios, que reconozca quién es Dios y qué es lo que puede hacer por él. Y que finalmente, únicamente por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos abandonar los pecados, lo que estamos haciendo mal. Entonces, en este año ya que termina, ya mañana termina, lo que queremos dejar en este mensaje, mis queridos hermanos y hermanas, es que ya lo que fue este año, ya fue. Todavía tenemos un día más, inclusive si podemos hacerlo hoy. Reconozcamos lo que hicimos mal durante este año. Busquemos a Dios. Pongamos nuestros planes, pongamos nuestra vida en el siguiente año. Que ya el próximo año podamos decir, el Señor me ayudó y ya estas cosas que hacía, ya no las hago más. Que el otro año pueda ser un año en el que podamos ver el poder de Dios a través de nosotros y que podamos seguir en este camino de santificación todavía mucho más. Ya este año pasó, ya lo que se hizo fue. Pero aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos el día de mañana que estamos reunidos en nuestras familias. Postrémonos de rodillas delante del Señor. Oremos, pidámosle perdón por todo lo que hicimos. Reconozcamos quiénes somos, reconozcamos quién es Dios. Y Dios, así como lo decía la escuela sabática, nos levanta, nos va a decir, ánimo, no peques más, pero vamos firmes y adelante hacia esa patria celestial que Dios nos está prometiendo. Bien, hermanos, tengamos en cuenta algo. Dios es fiel, no porque nosotros seamos fieles, sino porque es su naturaleza. Dios es fiel y cada mañana renueva su misericordia, precisamente por amor de Él mismo. ¿Por qué Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón? ¿Por qué le dijo a Salomón, así como tu padre anduvo en mis caminos? Porque Dios es fiel y cuando Dios perdona, olvida. Y Dios lo prometió. Y asimismo prometió el Espíritu Santo que escribirá la ley en nuestros corazones, y asimismo prometió que nunca más se acordará de nuestros pecados. Vayámonos hoy a casa con ese firme pensamiento.
en que Dios perdona nuestros pecados, se olvidará de ellos, pero también nos dará la fuerza para abandonarlos definitivamente. Y que también sea una bella oportunidad, hermanos, para perdonar, para olvidar. Ya lo pasado fue. Confiemos en que vamos a ser nuevas criaturas y que Dios renovará todo en nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Vamos a colocarnos de pie. ¡Ay, qué rico! ¡Ah! Hagamos algo diferente. Vamos a tomarnos de las manos. Vamos a orar tomados de las manos. Bien, oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha llegado a nosotros. Te damos gracias, Señor, por la lección que nos quisiste enseñar en este día. Tal vez en este momento solo nos quede una parte teórica, pero queremos que la hagas práctica en nuestras vidas. Señor, reconocemos que somos pecadores delante de ti. Reconocemos, Padre, que ni nada de nuestras obras, absolutamente nada de lo que hagamos nos justifica para ser salvos. Reconocemos, Padre, que durante todo este año cometimos muchos pecados contra ti, te hemos ofendido a ti y también a las personas contra quienes pecamos. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de Jesús, necesitamos, Padre, que nos ayudes y nos des tu poder para vencer todas las cosas que aún tenemos arraigadas en nuestro corazón. Te damos gracias también, Padre, porque nos dejas claro que tú eres quien escudriña nuestros corazones y sabes verdaderamente las intenciones que hay en él. Límpianos, Padre, y al igual como lo dijo David, en su momento también lo decimos nosotros, como lo está en el Salmo 51. Reconocemos, Padre, que contra ti y solo contra ti hemos pecado. Te rogamos, Padre, que nos cambies este corazón de piedra por uno de carne, que te ame, que ame obedecer tus mandamientos. Pero también, Padre, somos conscientes que en cualquier momento la debilidad nos llegará. Por eso rogamos tu ayuda, para que en ese momento, Padre, podamos ser fuertes a través de ti, a través de tu poder. Lo que fue este año ya fue. Perdónanos por todos nuestros pecados. Perdónanos, Padre, por todo lo malo que hicimos. Por favor, levántanos, Señor, con la firme convicción de que hemos sido perdonados, pero también, Padre, con la firme convicción de que nos darás el poder de tu Espíritu Santo para vencer definitivamente nuestros malos hábitos, nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, y de esa manera dar gloria a tu nombre, Padre, y poder enseñar a otros que tú puedes hacer que nosotros dejemos de pecar. Más aún, Padre, si llegado el momento volvemos a hacerlo, ayúdanos, y en ese momento, Padre, acuérdanos de que tenemos un abogado hermoso que se compadece de todas nuestras debilidades y que solo a través de él somos salvos. En tus manos nos encomendamos, Padre. Gracias de nuevo. Bendice esta bella iglesia de Modelia y que pronto, Señor, este lugar no dé abasto para la cantidad de personas que van a llegar a ocupar todo este lugar. Bendícenos. Gracias por este día. Gracias por tu mensaje. Gracias, Padre, por este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.